Doncs del món del podcast ens anem a un altre món de cultura, perquè el podcast també és cultura, perquè escolta'm, aprenem moltíssim història, de tot. Oh my God. Ens anem a la cultura de la lectura. Sempre tenim llibres que ens poden ajudar a entendre moltes coses. I avui, a més, és un llibre molt especial que el títol és El autismo a través de mis ojos. I tenim la seva escritora, que és María de Santos, que ja la tenim aquí. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Nerviosa. ¿Nerviosa? Pues relájate. Aquí estás como si estuvieras en mi casa, en el salón de mi casa, a explicarme este libro tan maravilloso, que además es un libro sobre tu propia experiencia, porque llegaste, o sea, recibiste el diagnóstico de autismo con 21 años. Sí. ¿Cómo fue esto? Explícanme. Fue impactante, o sea, porque yo creo que cuando recibes el diagnóstico de adulta ya es por una búsqueda activa normalmente de que tú sabes que algo te pasa. Claro. Y aunque tú te esperes el diagnóstico, cuando lo recibes es como, madre mía, es verdad, y todas las sospechas que tú tenías y todo se hacen realidad. Y como que tu vida se pone patas arriba de repente porque... Por una parte patas arriba, pero por otra me imagino que también un alivio, el decir, bueno, Sí. ahora entiendo Sí. qué me pasa, ¿no? Sí. Porque tú, ¿qué notabas? Yo, o sea, siempre me había sentido diferente al resto de niñas Sí. de mi entorno, de mi edad. Sí. Y al principio sí que es verdad que cuando eres pequeña se asocia mucho a que eres pequeña, ¿no? A Claro. que eres tímida, a que eres introvertida, Ajá. pero luego vas creciendo y claro, esas dificultades que yo podía tener, como que no sabía relacionarme, que me costaba hablar con la gente y dificultades de mi día a día que las otras niñas iban dejando de tener, yo permanecían en el tiempo. Ajá. Y en la adolescencia ya era como muy Más marcado todavía. Claro, y ya cuando empecé a ser adulta dije, aquí hay algo que no ¿Y funciona. qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer paso? Claro, es que el ¿Lo problema... hiciste en la familia? O Cuando ya tenía el compartiste? diagnóstico. No, antes. Para Antes. hacer el paso de ir a un especialista y que te dijera, bueno, pues pasa esto. Claro, no es una cosa como que pase de un día para otro, Claro. sino que es de años incluso. Porque el problema, por ejemplo, es que no sabe, o sea, yo en mi caso no sabía qué era el autismo, Claro. o no sabía que se podía dar en mujeres, que había chicas autistas, no conocía a nadie en mi entorno que fuera autista, entonces fue muy difícil porque si no sabes lo que es el autismo, es prácticamente imposible que te lo plantees como posibilidad, porque no lo conoces. Claro. Entonces fue al conocer a un amigo de mi pareja que es autista, cuando él me hablaba de su vida, de sus dificultades y de Ajá. todo, yo decía, wow. O sea, Parece que esté hablando de mí, ¿no? sí, y fue la primera vez que conocí a alguien que dije, parece que hablemos el mismo idioma. Y a raíz de allí, porque yo sí que sentía, yo lo que le dije a mi pareja fue que sentía que algo en mi cerebro no funcionaba bien. Y cuando empecé a hablar con este chico, entonces dije, anda, pues puede ser que sea por aquí. Claro. Y ya tuve como un hilo del que poder ir tirando un poco. Y no sentirte sola. Sí, Porque me imagino que sentir todo lo que tú sentías, a veces incluso miedo a hablar porque no te entiendan, luego que tú misma tampoco te entendías seguramente, ¿no? Y encontrarte otra persona que dices, uy, pues lo mismo, no estoy sola. sí, es muy liberador porque pues eso, sientes que habláis el mismo idioma. Y eso pues a mí fue súper impactante porque, claro, hay gente que la gente normalmente pues intenta empatizar contigo, Claro. pero si no lo vives es muy complicado. Y entonces cuando hablé con este chico fue... O sea, ni siquiera hacía falta explicar las cosas, ya lo entendíamos. Qué bien. Y entonces, una vez diagnosticado, tú decides plasmarlo, ¿no? En un libro o al cabo de un tiempo. Sí, al cabo de un tiempo. Al cabo de un tiempo de madurarlo bien. Sí. Entonces escribes este maravilloso libro de El autismo a través de mis ojos, más allá de un diagnóstico. ¿Qué encontramos en este libro? ¿Te abres totalmente Sí. o cómo O es? sea, este libro para mí es como el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando me diagnosticaron. Claro. Porque
cuando te dan el diagnóstico sientes un poco como, bueno, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo, no? ¿Y cómo gestiono yo esto? ¿Y qué impacto tiene realmente en mi vida? ¿Y qué hago? O sea, no sabes muy bien qué hacer. Entonces, es un poco de mezcla entre divulgación, porque explico como los conceptos que yo creo más básicos del autismo, pero todo a través de mi experiencia, sin tecnicismos ni definiciones teóricas, porque al final yo no soy psicóloga ni nada. Claro, claro. Simplemente quería compartir todo lo que yo he Tu aprendido, experiencia, sí, ¿no? porque creo que hay personas que se pueden sentir reflejadas en mi historia y que el libro realmente les puede ayudar y les puede servir. Claro. Me imagino que también en los estudios, cuando eras más adolescente o pequeña, Sí, lo deberías pasar fatal sí. en clase, ¿no? Y seguramente no Sí. te atrevías ni a preguntar, oiga, no lo entiendo, o No, yo era invisible, la verdad. Pero también porque yo quería ser invisible. ya, no quería O sea, que se fijaran en ti. para mí que un profesor me hablase o que me dijeran de salir a la pizarra o lo que era lo peor. Entonces yo prefería estar en mi sitio sentada y no molestaba a nadie, me callaba y ya está. Oh. ¿Han habido casos en la familia? ¿O no lo No, sabes? o De sea, momento no. diagnosticado y que se sepa y todo, soy yo la única. Sí. Vale. Y bueno, y explícame, me imagino que también cuando te diagnostican pasas un pequeño duelo, a lo mejor, Sí, ¿no? Y tienes que aceptarlo. Por una parte, vale, ya sé lo que me pasa, pero Sí. por otra parte tienes supongo que hay ese punto Sí. de aceptarlo. O sea, yo en el libro lo defino como un proceso de duelo, porque Ah. al final has de decir adiós a tu vida de antes. Claro. Porque la gente dice, bueno, ¿y en qué te cambia el diagnóstico si tú sigues siendo la misma? Sí, sigo siendo la misma, pero ahora sé quién soy y ahora me conozco y entiendo lo que me pasa, entiendo cómo funciona mi cerebro. O sea, realmente el diagnóstico no es que te defina a ti como persona, sino que... No es una etiqueta. No, yo lo defino como más un manual de instrucciones que a ti te ayuda a entender pues, cómo funciona tu cerebro, porque es muy difícil aprender a vivir si no sabes cómo funciona tu cerebro, cómo procesa los estímulos y, en general, el impacto que tiene que tú seas autista en tu día a día, porque te afecta a todo. Claro, claro. Y las personas de alrededor, por ejemplo, ¿cómo pueden o cómo podemos ayudar en casos de autismo? Yo creo que es muy importante, que parece obvio, pero mucha gente no lo hace, escucharnos a la gente autista, porque muchas veces no se nos tiene en cuenta. Por ejemplo, en los institutos, pues no se puede hacer como unas adaptaciones globales que sirvan para todo el alumnado. Sí que puede haber alguna solución que nos sirva de forma general, pero es importante escuchar cada caso, escuchar lo que cada persona necesita. Claro. Y también, pues, por ejemplo, en el caso de los padres, madres y entorno familiar, pues que escuchen también a los profesionales. Porque tú puedes creer que conoces a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, pero si un profesional te está diciendo que le pasa esto y te está dando como un informe que te explica cómo le puedes ayudar y cómo funciona en general su mente, pues hazle caso a esas personas. No les pongas en duda o no pongas Ni tu las criterio. fuerzas, ¿no? Exacto. A hacer cosas que a lo mejor no quieren. Claro, creo que la clave está en escuchar. Claro. Dices que las personas autistas no siempre son no siempre son vistas, pero sí que son observadas. ¿Qué quieres decir con esto? O sea, es que es curioso porque, por ejemplo, en mi experiencia, pues antes del diagnóstico, yo he sufrido bullying y a mí hay gente que me ha tratado muy mal por esta diferencia, ¿no? Y pues por ejemplo, por mi forma de hablar, porque ahora la gente ve cómo me expreso ahora y se piensan que siempre me he expresado así, pero esto es un trabajo muy grande de intentar mejorar mi expresión oral, ¿no? Y pues todas estas diferencias por las que se han reído de ti o se han metido contigo, cuando obtienes el diagnóstico, de repente son invisibles y dicen, no, pero si tú eres normal, porque esto es algo que me molesta mucho, porque las personas autistas
no somos alienígenas, somos Claro. normales también, Bueno, somos como la personas. que pueda tener TDAH. Sí, ¿no? somos O sea, al humanos final, igual que totalmente, cualquier otro. totalmente. Y pues eso, cuando te dan el diagnóstico, de repente, todas esas dificultades que se han dedicado a resaltar siempre, te dicen que no, que son invisibles. Y pues cuando la gente nos mira o nos observa, no suele ser para apreciar nuestra diferencia, sino para señalarla, castigarla y criticarla. Claro. No es lo mismo, me imagino, detectar el diagnóstico con 21 años que a lo mejor cuando eres Cuando niña, eres ¿no? niño. Es mucho más difícil el poder saber vivirlo con 21 años. Tiene sus No pros lo y sus sé. contras, Sí, ¿no? Me sí, yo imagino. creo que tiene sus pros y sus O sea, puedes contras. entenderlo mejor, a lo mejor, lo Sí. que te pasa, Sí, o sea, no sé, pero creo te has que... llevado un camino de sufrimiento. Sí, claro, a veces digo, pues me lo podría haber ahorrado. Este camino me lo podría haber ahorrado. Hubiese agradecido que hubiera sido más fácil. Pero, por ejemplo, el amigo que tengo que es autista, a él le diagnosticaron con 6 años. Y muchas veces hablamos como... pues comparamos nuestras historias de cómo ha ido su vida, porque él pues desde pequeño tuvo acceso a apoyos en la escuela y sus padres pues le han llevado desde muy pequeño al psicólogo, y claro, eso también te permite obtener herramientas que de otra forma no puedes obtener. Yo he obtenido herramientas un poco como yo he podido. Claro, como nadie me las daba, pues te buscas un poco la vida como puedes. Claro. En el libro encontramos ilustraciones. Sí, ¿Están hechas por ti? sí. Imagínate. Madre mía. ¿Y cómo fue el hacer estas ilustraciones? ¿Tenías claro que las querías? Tenía claro antes las ilustraciones que el texto. Porque, fíjate. sí, que yo no sabía, o sea, me propusieron de escribir el libro y yo no sabía si lo podría ilustrar o no. Claro. Pero yo desde el principio dije, yo soy ilustradora, si me dejáis, a mí me gustaría ilustrarlo. Ajá. Y, o sea, realmente las ilustraciones que hay en el libro son, para mí, plasman la misma narrativa que narra el texto, pero visualmente. O esa es la idea que yo tenía. Que tú sí. tenías. Oye, ¿el libro a quién va dirigido? ¿A personas con autismo o personas que tienen a su lado personas con autismo? Yo creo que es un libro que puede servir en general tanto a personas autistas, porque se van a sentir reflejadas con mi historia, yo pienso, y les puede servir. También hay herramientas dentro del libro que pueden utilizar, como al entorno o simplemente a personas que quieran aprender qué es el autismo, porque ese también era uno de los objetivos del libro, porque muchas veces cuando quieres aprender sobre autismo te encuentras con libros que son muy complejos de leer, que todos son definiciones como muy teóricas y a mí me ha pasado que para entenderlo lo he tenido que leer como 3 o 4 veces porque si no, no me entero. Entonces la idea es que sea un libro lo más accesible posible para que todo el mundo que quiera aprender sobre qué es el autismo, el impacto del diagnóstico tardío, pues lo pueda leer y pueda decir, vale, ahora entiendo un poco mejor qué es el autismo. Y también hacerte un poco cuestionar, porque quizá tú tienes una imagen del autismo que luego no se corresponde con la realidad. Claro, me imagino que además hay niveles de autismo. No exactamente. ¿O no? Esto es un tema que genera mucha confusión a veces Bueno, sí, yo te y digo, mucho no tengo debate. ni idea porque te preguntaba. Pero básicamente el autismo se considera un espectro por la variabilidad con la que afecta a cada persona autista. Y lo que hay son los niveles de apoyo, que mucha gente dice grados de autismo, niveles de apoyo, que a lo que hacen referencia es a la necesidad de apoyo que tiene cada persona autista, que eso serían como, pues eso, los niveles de apoyo. Pero no es que tú eres más o menos autista, sino que necesitas más adaptaciones o más apoyo o eres menos autónomo en tu día a día que otras personas. Y este nivel de apoyo puede ir variando a lo largo de tu vida. Por ejemplo, yo ahora estoy bien y requiero de menos apoyo, pero quizás si en un futuro paso por una etapa como de más ansiedad y más malestar, seguramente requiera de más apoyo que ahora. María, te felicito porque no es el diagnóstico, pero eres muy valiente y es un regalo que haces a muchísimas personas. Te deseo lo mejor y espero que en Sant Jordi estés firmando mucho. Estaré ahí. Bien. Gracias, María.